Les invito a abrir su Biblia en los Salmos. Le invito a abrir sus Biblias en los Salmos, en el Salmo 24. Voy a estar leyendo allí el versículo 1 y el versículo 2. Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así en el nombre del Señor Jesús. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Puede sentarse. Quiero predicarle en esta mañana con la ayuda de Dios bajo el título Dios sigue haciendo sus obras. Dios sigue haciendo sus obras. Por la palabra de Dios conocemos que Dios por medio de su Espíritu Santo ha creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en la tierra, y que todas las cosas que Dios hizo, muchas de ellas las ha seguido haciendo. Dios creó todo en este mundo, incluyendo también al hombre y a la mujer. Eso lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 5, versículo 2. Génesis 5, versículo 2. Podemos leer allí donde Dios también creó al hombre y a la mujer. Y dice así en el nombre de Jesús: varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas personas de la antigüedad que dedicaron sus vidas al servicio de Dios, confesaban con su boca de que Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay acá en esta tierra. Ellos creían eso y lo confesaban con su boca. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos cómo esas personas que dedicaron mientras estuvieron acá en este mundo su vida al servicio de Dios, creían que Jehová Dios es el creador del cielo y de la tierra, y lo creían y ellos con su boca los confesaban. Por ejemplo, vemos el ejemplo del profeta Isaías cuando él daba sus mensajes. Cuando el profeta Isaías daba sus mensajes, él decía: así dice Jehová, creador de los cielos. Podemos leer ahí en Isaías 42:5. Isaías 42:5 dice: así dice Jehová. Esto lo decía el profeta Isaías. Estoy en Isaías 42:5. En sus mensajes confesando que Dios es el creador de los cielos. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y no solo lo dijo el profeta Isaías, no solo lo dijo el profeta Isaías, no solo lo creyó el profeta Isaías, no solo lo confesaba el profeta Isaías de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, sino que también lo decía Salomón. Salomón decía: acuérdate de tu creador. Eso lo podemos ver ahí en Eclesiastés capítulo 12:1. También Salomón le decía a todo aquel que enseñaba: acuérdate de tu creador. Eclesiastés 12:1.
allí dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. Salomón también creía que Dios es el creador. Y no solo lo creía, sino que lo recordaba, lo expresaba con su boca. También los profetas, los apóstoles. Los profetas, los apóstoles. Y uno de esos vemos allá en Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, refiriéndose a Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pedro, también, primera de Pedro 4:19. Pedro también creía en su corazón y lo decía, refiriéndose a Jehová como el creador, refiriéndose a Dios como el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, de todo lo que hay acá. Dice primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus vidas al fiel creador y hagan el bien. Abraham, aquel que le creyó a Dios, le creyó a su palabra, también tenía a Dios como el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay aquí. Y lo confesaba, lo decía, le era fácil poder expresar que Jehová es el creador. Vemos la historia cuando a Lot lo secuestraron allá en Sodoma y él se lo expresó al rey de Sodoma. Dice ahí Génesis 14:22. Expresando a Abraham que Jehová es el creador. Génesis 14:22. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo expresó o lo expresaba fácilmente, porque así lo creía, así lo tenía, de que Jehová es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en esta tierra. Es triste y muy lamentable en este tiempo, en esta actualidad, ver muchas personas que han dedicado su vida al servicio de Dios, pero les cuesta confesar que Jehová o que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Les cuesta porque aún ellos siguen creyendo como creían antes de llegar a la presencia de Dios, de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y al creer o al seguir creyendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios, para ellos entonces el Señor Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Pero yo le quiero decir en esta mañana, amado hermano, que eso no nos lo enseña la Biblia. A nosotros nos enseña la palabra de Dios que el creador es el Señor Jehová, el Dios altísimo, el Dios vivo y verdadero, que Él fue el que por medio de su Espíritu Santo creó el cielo y la tierra y todo lo que hay acá en la tierra. Que más bien
nos enseña la palabra de Dios que al Señor Jesucristo lo creó Dios por su espíritu en el vientre de la Virgen María. El Señor Jesucristo no es el creador de nada, no es el creador del cielo y de la tierra, es Jehová. Y esas palabras las van a poder expresar fácilmente a aquellos que sepan en quién han creído. Porque la palabra de Dios nos enseña. Y eso lo va a hacer aquel que quiera que Dios le dé más conocimiento, va a escudriñar las escrituras y se va a dar cuenta que ahí nos enseña la palabra de Dios cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1 podemos aprender del 26 al 35 cómo vemos ahí que Jehová Dios creó a su Hijo amado Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, lo que nos enseña que Jesucristo no es el creador, sino que Dios, el Señor Jehová, lo creó a él más bien. Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 31 dice allí así. Lucas 1 del 26 en adelante, eso tiene como título el nacimiento de Jesús. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, la cual que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, y bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire lo que le dijo la Virgen María en el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en tu vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Acá en esta escritura nos damos cuenta que Dios, por medio de su Espíritu, creó al Señor Jesucristo, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay acá en esta tierra. Entonces, vemos acá que el Señor Jesucristo no es el creador, Dios lo creó a él. Amén. Dios lo creó, y que tampoco es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y Dios, siguiendo haciendo sus obras maravillas,
haciendo sus obras maravillosas como siempre las ha venido haciendo desde que Él creó el cielo y la tierra. Hizo esa obra perfecta. También de colocar de su Santo Espíritu en su Hijo Jesucristo. De colocar de su Santo Espíritu en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para Él seguir haciendo sus obras ahora por medio de su Santo Espíritu, por el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando comenzó el ministerio que se conseguía allá en la sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, Él decía estas palabras que están escritas en el libro acá mismo de Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Las palabras que decía el Señor Jesucristo, porque Dios no solo lo engendró por medio de su Espíritu, sino también que colocó de su Espíritu en él para seguir haciendo sus obras maravillosas. Y por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras, Lucas capítulo 4, versículo 18. Voy a leerles hasta el 21. Dice, palabras que dijo el Señor Jesucristo a aquellas personas que le escucharon cuando Él comenzó su ministerio. Dice, el Espíritu del Señor, refiriéndose al Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que enrollando él el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura se estaba cumpliendo en ese momento cuando el Señor dijo eso? Aquellas profecías que Dios había dado por medio de sus profetas, por medio del profeta Isaías, cuando él dice allá en la profecía de Isaías 42 y Isaías 61. No tengo esa cita, pero usted la puede leer allá en su hogar. Esas profecías ya estaban dichas de que Dios iba a colocar de su espíritu sobre su siervo amado, refiriéndose al Señor Jesucristo, aquel que él, cuando se cumplió el tiempo, él fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Amén. Se cumplió ese tiempo y por eso es que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando Dios había dicho que iba a colocar de su espíritu sobre él. Iba a colocar de su espíritu sobre él, para Dios seguir haciendo sus obras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo hacía esas obras maravillosas de sanar enfermos, de darle vista a los ciegos, de resucitar muertos, de multiplicar peces, de levantar cojos, todas esas maravillas, todas esas obras maravillosas, él decía ahí en Juan 4:10, decía que las obras que él hacía no las hacía él. Juan capítulo 14, versículo 10. Porque Dios ahora sigue haciendo las obras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas obras maravillosas, Juan 14, 10. Decía el Señor Jesucristo, porque él sabía que no era él sabía que era Dios, por medio de su espíritu que estaba haciendo las obras, esas obras maravillosas. Y por eso el Señor Jesucristo dijo acá, o decía estas palabras allá
¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, oiga, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre ahora está morando en su Hijo amado por medio de su Espíritu Santo, y por medio de su Espíritu Santo hace las obras, hizo todas esas obras, y por eso el Señor Jesucristo decía esta palabra, que las obras que Él hacía no las hacía Él, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. Y yo le quiero decir que Dios sigue haciendo las obras. Dios sigue haciendo las obras. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, Él les dijo a los apóstoles, a todos, que ellos iban también a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Él les enseñó que no los iba a dejar huérfanos, que Él iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo. Que ellos también iban a ser llenos del Espíritu Santo. Para Dios también seguir ahora por medio de los apóstoles, haciendo sus obras perfectas. Cuando el Señor Jesucristo les enseñaba, les dijo allá en Juan 14:26 estas palabras. Juan 14:26, ahí mismo. Les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Palabras que le enseñó el Señor Jesucristo a todos los apóstoles. Por eso cuando el Señor se va, le dice que no se fueran a ir de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Los apóstoles, obedeciendo a las palabras del Señor Jesucristo, hicieron así y se fueron a aquel lugar. Y estando allá, de repente vino del cielo un estruendo. Eso usted lo puede leer. Ahorita tampoco tengo la cita, pero usted lo puede leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando ellos estaban allá en ese lugar y Dios les llenó con su Santo Espíritu y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esa cita está en Hechos 2:4, si la quiere por allá anotar, yo no la tengo, pero dice que ellos estaban allí en ese lugar, obedeciendo las palabras que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban ahí, y de repente dice que en ese lugar ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ya el Señor Jesucristo había descendido a los cielos a sentarse allá a la diestra del Padre. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces ahora vemos a los apóstoles levantándose a predicar con denuedo la palabra de Dios y a seguir dejándose usar por Dios, y entonces Dios sigue haciendo sus obras maravillosas por medio de ellos, por su Espíritu. Entonces ahora vemos que Dios está haciendo o sigue haciendo sus obras por medio de los apóstoles. No eran los apóstoles, era Dios haciendo sus obras por medio de los apóstoles, por su Espíritu Santo. Los apóstoles también podían haber dicho, como dijo el Señor Jesucristo, las obras que hacemos nosotros no las hacemos nosotros, sino que el Padre que mora en nosotros por su Espíritu es el que hace las obras. Y así los apóstoles hicieron muchas cosas, pero ellos podían expresar eso, no eran ellos. Era Dios por medio de ellos que seguía haciendo las obras. Que seguía haciendo las obras, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo muchas obras maravillosas ahora por medio de los apóstoles. Porque ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, Dios había colocado de su Espíritu en ellos,
Y ahora Dios, por medio de su Espíritu en ellos, seguía haciendo las obras. Y yo le quiero decir que no fue que Dios hizo las obras, sino es que Dios las hizo, las sigue haciendo y las va a seguir haciendo siempre, porque Él es el Dios todopoderoso y todo lo que quiere hace, porque de Él es el poder, porque Él hace como Él quiere, de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que hay aquí, todo lo que Él quiere lo va a seguir haciendo por medio de su Espíritu Santo en aquella hora persona que quiera ser lleno del Espíritu Santo, aquella persona que tenga sed del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesucristo predicaba ya decía, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, refiriéndose al Espíritu Santo. Toda aquella persona que tenga sed de que Dios le dé de su Espíritu Santo, toda aquella persona que quiera obedecer a Dios, que quiere obedecer a Dios, que quiere obedecer su palabra, que tenga fe, confianza en Dios, que le obedezca, que anhele, que le pida a Dios. El Señor Jesucristo dijo que quien que pide un pan le darán una piedra, que cuanto más nuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Todo aquel que quiera y desee, Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre él, porque para nosotros también es la promesa. Así lo dijo Pedro en el primer discurso que dio eso está en el libro de los Hechos, anótelo por allí, en el libro de los Hechos capítulo 2 está por allí, donde Pedro dijo, hablándole allá a los judíos, que para ellos era la promesa y para sus hijos. Y dice, y para cuantos el Señor llamara. Todo aquel que cree que Dios le ha llamado, que tiene fe, Dios va a colocar de su espíritu ahora en él. Y todo aquel que sea lleno del Espíritu Santo de Dios y se deje usar de Dios, Dios va a seguir haciendo obras por medio de él. Dios va a seguir sanando, libertando al cautivo, dándole vista al ciego por medio de esa persona que sea llena del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, esa promesa que Dios habló allá por Joel 2:28, donde dijo que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Esa promesa también es para nosotros porque hemos sido llamados, estábamos lejos de aquello que aconteció allá el día de Pentecostés cuando Pedro lo dijo. Entonces esa promesa también es para nosotros y por lo tanto nosotros también vamos a ser llenos del Espíritu Santo si seguimos por el buen camino, creyéndole a Jehová de los ejércitos, sabiendo y entendiendo en quién hemos creído. También vamos a ser todos llenos del Espíritu Santo, para que Dios por medio de nosotros, por su Espíritu, continúe haciendo las obras, siga haciendo las obras, libertando a los cautivos, esas personas que hoy se encuentran en tiniebla, esas personas que no saben a quién adoran, esas personas que no tienen ningún conocimiento de su Creador. Esas personas que todavía no se les ha sido revelada la palabra porque no conocen a Jehová, como le pasaba a Samuel cuando estaba allá en el templo, que estaba allí en el templo ministrando a Jehová. Eso está en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 7, anótelo también por allí. Samuel estaba allá en el templo ministrando a Jehová, pero aún él no conocía a Jehová. Porque Jehová lo llamaba y él iba corriendo, era donde Elías decirle, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Pero dice ahí en ese versículo que le di, que él no conocía a Jehová, ni su palabra le había sido revelada. Así le acontece hoy día a todas las personas y Dios queriendo hacer su obra por medio
de todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Dios quiere seguir libertando al cautivo porque Jehová es el que abre los ojos a los ciegos, dice las profecías. Así dijeron los profetas. Jehová abre los ojos al ciego. Jehová sigue libertando, sigue haciendo sus obras por medio de su Espíritu. Ahora en aquel que Dios le ha dado de su Espíritu. Si la persona se deja guiar, va a seguir sanando enfermos, libertando al cautivo, pero esa persona puede decir las mismas palabras del Señor Jesucristo. Las obras que hacemos no las hacemos nosotros, sino que el Padre que mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo sigue haciendo las obras. Sigue haciendo las obras. ¿Por qué sigue haciendo las obras? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, así lo dijo Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda y por eso Él quiere seguir haciendo las obras, porque todas las almas son de Él. Así dijo el profeta Isaías. Todas las almas son mías, yo las he creado. No todos se están dejando usar por Dios, sino todo aquel que quiera, que desee, que se ponga la orden de Dios, que venga ante la presencia de Dios a entender que somos siervos. Siervos, a ponernos a la orden de Dios, como le dijo el apóstol Pablo al Señor Jesucristo cuando escuchó su voz. Un hombre que tenía mucho poder, ahora lo vemos ahí diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y vemos que el apóstol Pablo también fue lleno del Espíritu Santo y vemos ahí también en Hechos 8:19, 11:19, si no me recuerdo, por ahí vemos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que todo aquel que quiera, Dios le va a dar de su Santo Espíritu para que Él siga haciendo sus obras, siga libertando al cautivo, siga dándole vista al ciego, sanando enfermos, haciendo milagros extraordinarios por toda aquella persona que sea lleno de su Espíritu Santo, porque Dios sigue haciendo sus obras y las va a seguir haciendo. Amén. Porque de Él es el mundo y todo lo que hay. El poder viene de Él, todo lo hace Él por medio de su Espíritu, como allá en el principio que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vez. El Espíritu Santo se sigue moviendo y Dios sigue haciendo sus obras maravillosas por medio de su Espíritu. No es el hombre que hace las obras, es Dios que sigue haciendo las obras. Dios me les bendiga. Dios me les ayude a toda la iglesia del Señor, a toda la iglesia, la nacional, la internacional, que Dios les siga ayudando, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, porque necesitamos llegar hasta la estatura del varón perfecto. Dios les bendiga. Vamos a